Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente. Es una bendición el poder continuar con nuestra serie de 12 pasos esenciales cuando Jesús te llama. Ya vimos en nuestro primer episodio el arrepentimiento, en nuestro segundo episodio vimos la fe o creer, y hoy vamos a ver el tema Sígueme. Hay un precio a pagar por seguir al Señor. ¿Estaremos dispuestos a pagarlo? Hoy indagaremos en eso. Vamos a ir a la Biblia a leer ahí en Mateo 4:19. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Dios hace una invitación a ir en pos de Él con propósito. Ser un seguidor de Cristo implica adaptar el proceder, la conducta y la vida del Salvador. Es adquirir virtudes, es ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Son las personas que creen y que confiesan que Jesús es el Mesías y que se esfuerzan por imitar sus virtudes. El Señor es práctico, el Evangelio es sencillo, con las cosas naturales nos enseña las cosas espirituales. Por supuesto que el Señor sabía que eran pescadores y eso lo motivó a lanzar una metáfora para invitarlos a que lo siguieran. Sobre todo, ser pescadores de hombres significa tener mucho amor por las almas, una visión celestial de la necesidad que tienen las personas de la salvación y la esperanza que solo pueden encontrar en Jesús, el Salvador. Dios nos está haciendo una invitación. Dios nos quiere hacer pescadores de hombres. Dios quiere que nosotros amemos las almas. Dios quiere que nosotros vayamos a buscar esas almas, porque aún la Biblia dice que la mies es mucha y son pocos los obreros. Dios está llamando hombres para que sean pescadores, para que amen las almas, para que vivan el Evangelio conforme a su palabra, para que trabajen en el reino. Y vamos a ver ahí en Mateo, dice, vengan, síganme, les dijo el Señor, y los haré pescadores de hombres. Vamos a ir a ver en Mateo 10:37, el que quiere a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y el que se aferra a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida, por mi causa, la encontrará. Imagínese, aquí 3 veces el Señor menciona, no es digno de mí. El que quiere a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, la dignidad en este versículo viene del griego axios, que quiere decir ser merecedores, compatibles, adecuados. Dios no está promoviendo el odio, sino usa una hipérbole, una exageración para promover, enseñar las prioridades a sus seguidores. Si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios primero, antes que la voluntad de los hombres. Dios nos prueba en el núcleo familiar en 3 niveles que hoy vamos a ver. Dice, el primer nivel, al nivel de nuestros padres. Dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El segundo nivel, de nuestros hijos. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y a nivel personal, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y el que se aferra a su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. El Señor tenía bien definido quién era su hermano, su hermana y su madre. Conocía lo que era prioridad para su vida. En Mateo 12:47-50, alguien le dijo al Señor, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, respondió Jesús, señalando a sus discípulos, y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos.
cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor tenía bien definido quién era su hermano, su hermana y su madre. Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. El Señor nos está enseñando qué es lo que tiene que ser prioridad en nuestra vida. Tiene que estar sobre todas las cosas. Por eso aún la Biblia dice que amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un Dios maravilloso que nos enseña a caminar, a tener prioridad en nuestra vida. La prioridad de un seguidor de Cristo es que Dios esté sobre todo. Por eso necesitamos nosotros tener a Dios primero en todo. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y vamos a ir a la Biblia a ver Mateo 16:24. Luego le dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y en el 26, ¿de qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio por la vida? Imagínense. Entonces aquí la palabra que vemos es negarse a sí mismo en Mateo. Este escritor pone aquí negarse a sí mismo y tomar la cruz. Entonces, hay algunos requerimientos cuando alguien quiere ser discípulo del Señor. Número 1, dice negarse a sí mismo. Significa olvidarnos de nuestros propios intereses. Es reconocer de que no somos dueños de nosotros mismos, sino que estamos bajo el Señor Jesucristo. Renunciar a los deseos propios y entregarse a la voluntad de Dios es un proceso de santificación que implica renunciar a la vida pecaminosa y seguir a Cristo. Significa renunciar al egocentrismo y a la búsqueda de ambiciones personales que son contrarias a la voluntad de Dios. Es una invitación a cambiar el enfoque de uno mismo a Dios. Y número 2 dice tomar la cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Cuando Jesús llevó a la cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie estaba pensando en la cruz como símbolo de una carga que había que llevar. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa, y solo una cosa: la muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podrían desarrollar. La cruz representaba solamente muertes tortuosas, puesto que los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión. Al llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución mientras se enfrentaban al ridículo por el camino a la muerte. Por lo tanto, tome su cruz y sígame significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta y voluntaria. Y el tercer punto dice el Señor, que me siga. Necesitamos seguir al Señor. Y en Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigamos sus pasos. El Señor ya ha dejado un camino. El Señor ya ha dejado sus huellas. Ya ha trazado un camino para que nosotros sigamos sus pasos. Seguir al Señor es seguir sus huellas. Seguir al Señor es seguir sus pasos. Entonces, ¿queremos seguir al Señor? Necesitamos caminar con el Señor. Necesitamos seguir al Señor. Y vamos a ir a leer a Lucas 9:23, dirigiéndose a todos. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me
siga, dice en Lucas 9:23, perdón. Entonces, nosotros cada día lo que tenemos que hacer para ser un discípulo, un seguidor, es, número 1, negarnos cada día a sí mismo. Negarnos cada día a sí mismo. Y significa olvidarnos de nuestros propios intereses. Es reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que estamos bajo el Señor Jesucristo, renunciar a los deseos propios y entregarse a la voluntad de Dios. Y número 2, necesitamos tomar nuestra cruz cada día. Cada día necesitamos tomar nuestra cruz. Por lo tanto, tome su cruz y sígueme significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a sí mismo y es un llamado a la entrega absoluta y voluntaria. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31 decía: os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Cada día, decía el apóstol Pablo, cada día muero. Necesitamos morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, morir al yo, morir al ego, morir a nuestro orgullo. Cada día es el precio que tenemos que pagar. Cada día morir a todas esas cosas que estorban para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el tercer paso que dice ahí es seguirlo cada día. Seguirlo cada día. En Mateo 6:33 nos enseña qué es seguirlo cada día, porque dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todo vendrá por añadidura. Seguirlo cada día es buscad primeramente el reino de Dios. Por eso David decía en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y aún en el Salmo 63:1: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y dije: me levantaré ahora. En Cantares, imagínense, la tsunamita dice en Cantares 3:2, y dije: me levantaré ahora, rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Entonces, necesitamos tener prioridad en nuestra vida. Necesitamos nosotros cada día, tomar nuestra cruz, cada día seguir al Señor, cada día que nosotros tengamos la prioridad de lo que es Dios en nuestra vida. Por eso necesitamos buscar cada día, primeramente, el reino de Dios. Buscarlo de madrugada, buscar el rostro del Señor, buscar su presencia, anhelar siempre lo del reino primero en nuestra vida. Aún la tsunamita dice: buscaré al que ama mi alma. Pero dice ahí que no lo encontró. Hoy es el tiempo de buscar al que ama nuestra alma. Hoy es el tiempo de encontrarnos con el Señor. Hoy es el tiempo de buscar al que nos anhela, al que nos desea. Entonces vamos a ir a leer ahí en Lucas 9:23. Lucas 14:23 dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, dice, no puede ser mi discípulo. En el 28 dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Requerimientos cuando alguien viene al Señor.
y quieres ser discípulo del Señor. Número 1, sacrificar el amor por la familia. Ese es el número 1, sacrificar. Pero, como decíamos al principio, Dios no está fomentando el odio, sino lo que Dios nos está enseñando es a tener prioridades en nuestra vida. Entonces, el número 1 es sacrificar el amor a la familia. Si alguno viene a mí, no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas. En Lucas 11, 27, 28, los que en verdad son bienaventurados, dice el Señor. Mientras él decía esta cosa, dice, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor estaba determinado. Las emociones no definían su vida, sino la palabra de Dios definía su vida, su conducta. Puso por prioridad la palabra de Dios antes que su madre. Imagínese el Señor. La señora le dijo, bendito los pechos que te amamantaron. Y el Señor le dijo, más benditos los que oyen y guardan la palabra de Dios. Más benditos los que hacen la voluntad de Dios. Dios tenía bien definido. Dios tenía prioridades. Sus emociones no lo movían, sino lo que lo movía al Señor era la palabra de Dios. Lo que regía su vida era la palabra de Dios. Lo que Él transmitía con su conducta, con su proceder, es que la palabra estaba haciendo vida en Él. Entonces, el segundo paso es sacrificar el amor por tu vida, tu propia vida. Necesitamos sacrificar el amor por nuestra vida, por nuestra propia vida. Sacrificarlo. Tener prioridad, que Dios sea primero. Por eso, sacrificar el amor por nuestra propia vida es un acto de abnegación, inspirado por la vehemencia del amor. Vamos a ver qué significa abnegación. Es un sacrificio, renuncia voluntaria de una persona a pasiones, deseos, intereses en favor del prójimo. El sacrificar tu propia vida es dar al Señor todo lo que Él requiera de nosotros. Nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales o nuestras energías para llevar a cabo su obra. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sacrificar nuestra vida es poder llegar a ese nivel que llegó el apóstol Pablo, de decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Necesitamos que el Rey vaya entrando a nuestro corazón, que el Rey vaya sometiendo todas las áreas de nuestro corazón, que el Rey vaya gobernando todas las áreas de nuestra vida, que invada nuestra vida y que vaya sacando lo que no sirve, lo que estorba nuestra vida, y que nosotros digamos como Pablo, cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Necesitamos sacrificar el yo. Necesitamos sacrificar el ego, nuestro orgullo, para que Cristo haga la obra en nuestra vida. Ese es el Dios maravilloso. Entonces, amar a Dios. Por eso, la Biblia nos enseña, yo le llamo el triángulo del amor, donde dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios es primero, tu prójimo y a ti mismo. Pero imagínese, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder amar a Dios? ¿Cómo vamos a poder amar al prójimo? Entonces, necesitamos rendir nuestra vida delante de Dios. Necesitamos sacrificar nuestra vida delante de Dios. Morir al yo, morir al ego
y decir como Pablo, cada día muero yo. Eso es lo que Dios nos enseña. Y vamos a ir a Lucas ahí para continuar, 14:29. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que le vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra el otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y luego dice ahí, continuamos en Lucas 14:32. Si no puede enviar a una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz, de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo. Y la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo puede recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Renunciar a nuestros bienes es reconocer que todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestros bienes materiales, todo pertenece al Señor y que tenemos que ponerlo todo al servicio del Señor. Por eso la Biblia habla en Proverbios que honra al Señor con toda tu hacienda, con todos tus bienes. Entonces, el honrar al Señor, eso va a traer una bendición a nuestra vida, porque dice que cuando honramos al Señor, Él llena nuestros graneros. Entonces, dispongamos todo lo que Dios nos ha dado para la obra del Señor y vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Vamos a ver la bendición de Dios y cuando nosotros disponemos nuestros bienes, somos de bendición para esas personas, para esas almas que están llegando al reino y que el Señor las está trayendo a través de su Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia. Qué Dios tan maravilloso que nos enseña en nuestra vida a depender de Él, a una dependencia total de Él. Y vamos a ir a leer ahí Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Y vamos a ir al 29, perdón. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie me las puede arrebatar. Amén. Entonces imagínense, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Qué necesitamos para seguir al Señor? Vamos a verlo ahorita en unos pasos. Lo que necesitamos para seguir al Señor voluntariamente. Número 1 dice, oír la voz del pastor. Necesitamos oír la voz del pastor, del pastor de pastores. Necesitamos oír la voz. Dice la Biblia que Cristo es el príncipe de los pastores. Él es el buen pastor, el gran pastor. Necesitamos oír su voz. ¿Cómo vamos a oír nosotros la voz del Señor? Cuando nosotros leemos la Biblia, ahí está impregnada la voz del Señor. Porque dice que Moisés cuando subió al monte, oyó la voz del Señor y eso lo escribió. Entonces, ¿usted quiere oír la voz del Señor? Lea la Biblia. ¿Usted quiere oír la voz del Señor? Escuche la Biblia. Entonces, ahí es cuando oímos la voz en un mensaje, en una predicación. Oímos la voz del Señor porque el Señor usa vasos de misericordia para traer su palabra. Dios tiene instrumentos para traer su palabra.
pero es la voz del Señor. Entonces, por eso Moisés dice que lo que oyó, eso escribió. Y aún la Biblia dice que sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, sus palabras son espíritu y son vida. Y aún dice, hijito mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Así dice el Espíritu Santo. Y número 2, ya oímos la voz del Señor. Necesitamos ser conocidos por Él. ¿Y cómo vamos a ser conocidos? Hay una clave. Dice en 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Fíjense, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Entonces, cuando usted ama a Dios, por eso imagínense, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él ya nos dio a su Hijo. El amor es dar. Pero ahora nosotros necesitamos amarlo para ser conocidos por Él. Entonces, su amor lo acerca a Él. Cuando nosotros amamos al Señor, tenemos esa intimidad. Entonces, el Señor nos conoce. Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestro caminar. Él conoce nuestro levantar. Él conoce aún nuestros cabellos, dice la Biblia, que los tiene contados. Que Él nos tiene en el hueco de su mano. Imagínense, qué Dios tan maravilloso que nos conoce y nos tiene en el hueco de su mano. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Entonces, necesitamos amar al Señor para ser conocidos por Él. Y el oír la voz y seguirle trae beneficios a nuestra vida. Lo estamos viendo aquí en este versículo, que el oír la voz de Dios nos trae beneficios a nuestra vida. Dice que nos da vida eterna. Primer beneficio de oír la voz de Dios, nos da vida eterna. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna. Entonces, el que usted y yo estemos escuchando la voz del Señor, eso nos está inyectando, eso nos está impregnando la vida eterna. Y dice, nunca pereceremos. Dios nos va a guardar. No moriremos. Aún la Biblia dice que Él nos va a dar la vida eterna. Entonces, Dios nos va a guardar de no perecer, hermano. Cuando usted va oyendo la voz de Dios, eso le crea protección a su vida. Porque usted le cree a Dios. Y aún la Biblia dice que Él pelea las batallas por nosotros. Que Él nos guarda. Que Él es poderoso. Que ángeles acampan a nuestro lado. Imagínense. Y también por oír la voz y seguirle, otro beneficio a nuestra vida es que tenemos protección, seguridad. Imagínense, nadie las arrebata, dice ahí, de mi mano. Entonces, cuando usted oye la voz de Dios, usted está en las mejores manos. Usted está en las manos del Señor. Y ahí en la mano del Señor, ahí hay protección. Ahí hay salvación. Ahí hay vida. Ahí Dios nos guarda. Porque dice la Biblia que somos la niña de sus ojos. Imagínese usted, cuida bien sus ojos, ¿verdad? Nosotros somos la niña, esa parte, ahí de su ojo, más profundo. Y Dios nos cuida. Dios nos guarda. Entonces, estamos en el hueco de su mano. Estamos en las mejores manos. Y ahí hay protección. Y también al oír la voz, estamos en las manos de Dios, mi Padre y yo somos uno. Dice, mi Padre y yo somos uno. Y usted está en la mano del Padre, en la mano del Hijo, que dice que son uno. Estamos en la mano del Dios viviente. Y vamos a ir a Juan 21-22. Aquí es, el Señor le dice a Pedro, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva,
¿A ti qué? Tú sígueme no más. La invitación del Señor es personal a seguirlo, para que se desarrolle el propósito de Él en nuestra vida. No podemos estar mirando al hermano lo que Dios hace con él. Dios tiene un propósito preexistencial con cada persona. Solo es seguirlo, caminar por fe, como le dijo el Señor a Pablo. En el camino se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, Dios tiene un trato. Dios tiene un trato personal con cada vida. Aquí Pedro le estaba, no reclamando, no sé qué palabra usar, pero diciéndole así, bueno, ¿y Juan qué? Y dijo el Señor, ¿a ti qué? Tú nomás sígueme. Entonces es lo que Dios requiere en nosotros, que lo sigamos, que le creamos, que creamos a su palabra, que confiemos en Él. Seguirlo es tener una confianza total en Él. Y vamos a ir a ver ahí, Juan 14:15, donde dice, hasta el 16, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Padre va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, en el nombre del Hijo, para todos aquellos que hemos decidido seguir al Señor. Número 1, el Espíritu Santo nos consuela. Número 2, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Número 3, nos hará recordar todas las cosas. Imagínense todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a ir a leer ahí a Gálatas 5, Juan 14:26, hermanos. Vamos a leer ahí Juan 14:26. Y dice ahí, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces el Espíritu Santo nos consuela, hermano. Ya les había dicho al principio. Nos enseña todas las cosas, nos hace recordar todas las cosas. Pero miramos en el otro versículo que decía el Señor, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos, yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Hay una promesa para los que le seguimos al Señor cuando obedecemos sus mandamientos. Es la presencia del Consolador por siempre del Espíritu Santo. Amar es obedecer. La obediencia es un indicativo de que amamos al Señor. Amor es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él nos va a dar al Consolador, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, siempre acompañando. El Padre ya nos dio a su Hijo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y ahora el Padre nos da al Espíritu Santo porque amamos y obedecemos los mandamientos del Hijo y obedecemos al Hijo. ¡Qué Dios tan maravilloso! Imagínense lo que hace la obediencia en nuestra vida. Lo que hace obedecer los mandamientos. Cuando uno obedece los mandamientos del Señor, hay una promesa del Padre que nos va a dar al Espíritu Santo. Imagínense, el Padre ya nos dio a su Hijo. Y ahora el Padre nos va a dar el Espíritu Santo porque amamos y obedecemos los mandamientos del Hijo. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¡Qué promesa tan gloriosa! Es el Dios maravilloso que tenemos. Y vamos a ir a Gálatas 5:25. Dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Y en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu guía a los que seguimos y andamos con Él. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Pero dice, los tales son hijos de Dios. Una de las características de un hijo de Dios, o algo que define un hijo de Dios, es que es guiado por el Espíritu de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que se dejaba guiar por el Señor, un hombre que en todo momento consultaba al Señor para la guerra, cuando había un caos, en todo momento consultaba al Señor y Dios le daba las estrategias para vencer. Cuando usted y yo ponemos por prioridad a Dios, cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, las obras de nuestra carne va a ir muriendo. Nosotros, y eso va a ir produciendo vida en nosotros. Entonces vamos a ir a Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Necesitamos entonces presentar nuestra vida como un sacrificio vivo. La cruz es un instrumento de muerte. En aquel tiempo los romanos obligaban a las personas a cargar su cruz. Tomar la cruz hoy es personal y voluntario para seguirle. Necesitamos cada día negarnos a nosotros mismos cada día, tomar nuestra cruz cada día y decir, como decía el apóstol Pablo, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Necesitamos morir al yo. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínense, por mí. Pero necesitamos morir cada día. Necesitamos seguirlo cada día. Es tener prioridad de buscar primero lo del reino. Cuando tú sigues al Señor, como consecuencia, el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Porque el Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos años. Cuando usted pone por prioridad a Dios, cuando usted decide seguir al Señor, cuando usted va buscando primeramente el reino de Dios, dice la Biblia que todas las añadiduras vienen atrás de usted. Y aún la Biblia dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. El bien y la misericordia. Por tú haber tomado la decisión de seguir al Señor. El bien y la misericordia te van siguiendo cuando tú vas siguiendo al Señor. Y solo quiero compartir estos puntos ya para ir terminando. Número 1, quiero compartirle estos puntos que para ir cerrando, para presentar nuestra vida como sacrificio vivo, lo que nos estábamos leyendo aquí en Romanos 12:1. Número 1, pasemos por el Getsemaní espiritual para rendir nuestra voluntad delante de Dios. Necesitamos rendir nuestra voluntad delante de Dios si hemos decidido seguir al Señor. Número 2, tomemos nuestra cruz voluntariamente para ir al Gólgota espiritual, para morir al yo. Necesitamos tomar nuestra cruz voluntariamente. En aquel tiempo los romanos obligaban a cargar la cruz, pero ahora el Señor quiere que tú y yo tomemos nuestra cruz voluntariamente para morir al yo, para crucificar al yo, para decir cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y número 3, ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable. Número 4, no nos adaptemos a este mundo, no vivamos según el modelo de este mundo, no os conforméis a este mundo. Dios nos ha enseñado un camino y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y Dios ha trazado un camino a través de su palabra.
Entonces necesitamos nosotros no adaptarnos a este mundo. Y número 5, transformemos mediante la renovación de la mente, reformémonos por la renovación de nuestro entendimiento, que Dios cambie nuestra vida con una nueva manera de pensar, que tengamos la mente de Cristo, que tengamos el mismo sentir, que pensemos como Él, caminamos como Él, sigamos como Él. Dios está haciendo una obra en nuestra mente. Dios quiere que seamos transformados en nuestra mente. Dios quiere que renovemos nuestra mente para que tengamos la mente de Cristo, para que pensemos como Él, para que sintamos como Él, para que procedamos como Él. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Hay cosas dignas de imitar. El modelo es Cristo y el Señor quiere transformar nuestra mente, nuestro corazón. Y número 6, cuando morimos y sacrificamos al yo, nuestra voluntad, podemos verificar y experimentar y comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, necesitamos morir al yo para poder conocer la voluntad de Dios, cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Necesitamos rendir nuestra voluntad de Dios. Necesitamos morir al yo. Por eso hay que tomar nuestra cruz para hacer ese sacrificio vivo, voluntariamente. Y que Dios nos enseñe su voluntad. Y recuerda que hay una recompensa para los que siguen al Señor. En Mateo 19, 29, 30 dice, y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Hay una bendición, hermano, cuando tú tomas la decisión de seguir al Señor. Hay una recompensa. Recibirás 100 veces más y aún la vida eterna, el regalo más grande que el hombre puede recibir. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. ¡Hasta la próxima!